Bienvenidos al segundo episodio del podcast, donde vamos a estar hablando de los signos ascendentes. El día de hoy tengo como invitada a una amiga mía y compañera de mis estudios de astrología, a Nati Corchico. Natalie, bien. Natalie, ¿cómo vas? Bien. Gracias por invitarme. Bueno, estamos a 24 de marzo, estamos a un día de el eclipse lunar en Libra. ¿Cómo Sí. te trata la cosa? Bien, creo que es un eclipse que va a tocar todo tema de relaciones, temas de vínculos. Creo que es algo que ya muchos lo vienen sintiendo a nivel personal también. Así que nada, es como estar preparados un poco como para cambios en temas vinculares, de relaciones, más desde ponerse uno como persona más individual sobre otra persona, sobre una relación. Así que creo que nos va a enseñar y nos va a mostrar un poco desde ese lado. O sea, porque el eje de Aries y Libra es el eje del yo soy y nosotros somos. Sí, Pero para poder dejar atrás los espejos que nos reflejan a nosotros mismos, quienes estamos siendo, indica que nosotros hemos cambiado. sí. Que ya no somos la misma persona que hemos venido siendo hace mucho tiempo. Sí, bueno, eso es algo que veníamos, es verdad, conversando y vernos como reflejarnos dentro de qué éramos hace un tiempo, vernos en esa persona, en ese yo reflejado anteriormente y hoy cómo estamos posicionados dentro de los mismos tal vez patrones o las mismas relaciones, pero tomando distintas decisiones hacia Exacto, eso. sí. Y bueno, también tenemos también Saturno en Piscis, que creo que también habla un poco de los límites y está todo un poco relacionado, es dónde poner sanos límites en relaciones y cómo poner un límite donde no hay límite, porque Piscis habla del no límite y creo que es la parte más difícil y es también sostener esos límites, ¿no? Que también abre a relaciones diferentes y tal vez hasta más sanas y bueno, vernos en eso reflejados. Y sí, bueno, lo que pasa es que Venus, que viene siendo como el regente de ese eclipse, está en Piscis al lado de Saturno. Exacto. Entonces es como de alguna forma decir, como puede que te ame con todo mi corazón y te idealice incluso, pero por mi propio bien no puedo continuar con esto. Exacto. No puedo idealizarte más, no puedo tenerte más. Claro, no puedo ponerte a vos sobre encima de mí. Sí, ese es un poco la energía pisciana, que es el desborde. Y bueno, también entender que tenemos que autoponernos límites. Sí, que todo vínculo sano tiene sus límites. No, eso del amor incondicional. Digamos que en la forma espiritual, teóricamente es muy bonito, pero en términos prácticos, todo amor, todo vínculo, creo que para que sea sano tiene que tener límites. Y el incondicional volvemos a lo mismo, es como no tener condiciones sobre algo y es sobrepasar por sobre uno mismo. Y es el incondicional, creo que uno es ya fundirse en un otro, que tampoco es sano. Así que creo que bueno, que este eclipse que viene ahora mañana nos invita un poco a reflexionar sobre todo eso, y es una energía que ya se viene sintiendo ya hace semanas atrás, por lo menos una semana, pero bueno, se hace bien mañana y desembocará en lo que viene ya para el próximo del 8 de abril. Bueno, entrando más en temática, entonces, ascendentes. Hablemos de ascendentes. ¿Qué es el signo ascendente? ¿Por qué es tan importante? Bueno, el signo ascendente es la energía del yo soy. Es cómo yo inicio proyectos, cómo vengo al mundo, digamos, a proyectar esa energía. El ascendente se calcula con la hora de nacimiento, la fecha y el lugar, y es por donde sale el sol, asciende, y eso es lo que marca en nuestra rueda zodiacal todas las 12 casas y dónde está el sol ubicado, que es donde también es importante saberlo porque es donde a nivel solar uno se siente identificado dentro de esa casa. Totalmente, sí, es verdad. Una cosa que yo me he dado cuenta haciendo cartas natales es que, por ejemplo, tú tienes ascendente X, Y, Z, el que sea, sí, pero tienes el sol en la casa 7. Sí. Esa persona se va a sentir de un modo u otro
regido por temas librianos, que es lo que usualmente rige la casa 7. Sí. Es decir, la persona suele ser más social, la persona suele ser más cordial, le gusta contactar con otras personas, le gusta el romance con otras personas, Sí. Le pone mucha intención a los vínculos. Sí, sí, No sí. sé cómo te pasa a ti, digamos, tú tienes el sol en la casa 11. ¿Cómo Bueno. lo sientes tú? ¿Sientes que tienes alguna influencia acuariana? Sí, sí, porque es, bueno, yo solo en en casa 11 y mi sol en Géminis, además encima es de aire, es como que yo siento que mis lugares son de pertenencia en grupos, o sea, en grupos de amigos, en grupos donde yo pueda sentirme cómoda y es donde yo siento que soy genuina. Entonces me siento cómoda desde ese lado, independientemente de mi ascendente, me viene a mostrar otra cosa, además de que mi ascendente, bueno, es Leo y el regente es el Sol, entonces es como, bueno, donde liderar, donde te ven, donde ser vista, donde destacar. Entonces creo que, bueno, el ascendente lo que marca es saber dónde uno se puede sentir cómodo y puede decir, bueno, yo soy esto en auténtico, que es lo que marca el sol, a diferencia del ascendente, que es lo que venís a aprender y tenés que trabajarlo hasta sentirte identificado, porque tal vez con el sol uno se siente identificado ya desde nacimiento, digamos, y después integrar el ascendente y entender eso es lo que a veces es el camino que uno va armando y se va identificando con eso también. Exacto, bueno, entonces, bien, ahí la diferencia que estabas haciendo es importante. El sol es lo que somos, Sí. y el ascendente viene siendo el camino de vida que elegimos, o sea, lo que principalmente aprendimos a aprender en esta vida, Sí. o lo que más se muestra de nosotros. Esa energía que a veces desconocemos, pero por destino o por la vida que va surgiendo, se te va presentando mucho esa energía. Y es como decís, che, pero ¿por qué tan repetitivo, tan consecutivo esto de decir, bueno, no sé, en un ascendente Leo conoces muchas personas del mismo ascendente, de Leo, o gente carismática, gente que llama la atención, gente que desde ese estilo, o teniendo otro ascendente, no sé, Acuario, personas diferentes que piensan distinto, vanguardistas. Es como que hasta que uno empieza a integrar eso, es como que de alguna forma hay señales de que esa energía está en vos también, y por eso también llama la atención y la identificamos. Es decir, si lo miramos como el camino del héroe, el héroe ya es algo, que sería el sol. Sí. El sol donde sea que aterrice. Y luego está el ascendente, que es el camino que ese sol va a recorrer, e inevitablemente, por más que la esencia de la persona sea una, a menos de que el sol y el ascendente sea el mismo, e incluso la persona va a aprender lo que sea que ese camino le vaya mostrando, por lo que le va trayendo la vida de afuera o por las situaciones que simplemente se vienen presentando. Sí, sí. Entonces, hagamos un recorrido por cada uno de los 12 signos. Bien. Como para ir concretizando un poco más. Bueno, volviendo un poco a lo que es el ascendente en sí, el ascendente es, iniciamos con Aries, y la energía de casa 1 ya de por sí, sea tu ascendente Aries o cualquier otro, tiene una energía de inicio, de impulso, es un signo cardinal. Entonces la casa 1 está regida por Aries, que es esto de iniciar, empezar, de empuje, de cómo inicio todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Aries como signo de fuego y cardinal, impulsivo, un ascendente en Aries va a presentar el desafío de hacerte cargo también. El ascendente en Aries es como el camino del guerrero. Ahí está. Es el camino del guerrero, es el camino del que inicia, el camino del líder, Sí. el camino de la persona que tiene que ser primera en alguna forma. Claro, el líder independiente. igualmente como desde algo más individualista, distinto a lo que sería, no sé, un Leo, que es otro liderazgo, por ejemplo, o Sagitario. Pero sí, líder como llevarse un poco las cosas puestas por el camino también, ¿no? O sea, esto de ser un poco impulsivo, reactivo, también su regente es Marte, hay que ver dónde está, pero es como esto de llevarse un poco todo puesto y trabajar un poco esto de su individualidad desde un lado egoísta, pero también teniendo en cuenta que existe un otro. O sea, porque la energía de Aries es, bueno, soy yo solo medio en el mundo y importo solo yo. Aries es como el primero, es como, bueno, es el primero del zodíaco, el primero que inicia, es como algo más aniñado, digamos, o sea, es como más
caprichoso, podemos decirlo, o como una energía así de no pensar en un otro, sino de impulso y que sea lo que el destino me ponga en el camino. Sí, bueno, lo que pasa es que, o sea, o lo que yo creo es que usualmente las personas que nacen con el ascendente de Aries, yo siempre lo vinculo al tema familiar. O sea, me parece que es un tema que no se puede desconectar. Sí. Pues me parece que las personas que nacieron con el ascendente de Aries vienen de una familia donde capaz y siempre se cedió la voluntad de la persona. Donde algún ancestro siempre dio el brazo a torcer, siempre fue muy libriano, excesivamente libriano. Y la persona, o de pronto la persona en encarnaciones anteriores, fue excesivamente libriano. Dio mucho el brazo a torcer, cedió demasiado, es decir, o sea, no se supo imponer su voluntad tal como la persona debió haberlo hecho, y de pronto la persona en esta vida lo que viene a aprender, no solamente por él o ella, sino por también esos ancestros que capaz pudieron haber sentido lo mismo, que rompe con cierto lineamiento que se le tiene, saliendo de primero, o sea, sabiéndose... sí, siendo como básicamente cabeza de todo proyecto, de toda familia, de todo, o sea, como que se pone las cosas al hombro y avanza. Es importante también considerar que viene de una casa 2 en Piscis, entonces que es como, bueno, esto del linaje que decís, toda la parte familiar, que fue algo que se cedió, no que se cedió, sino tenían la energía esta de Piscis de no tener límites y demás, y bueno, viene esta persona nacida con un ascendente en Aries que dice, bueno, voy a cortar con todo esto y voy a hacerlo más egoísta y más personal, y me pongo todo al hombro y salgo a romper con todas esas barreras. Claro, pues yo en mi experiencia personal, digamos, una amiga que yo tengo que también tiene el ascendente en Aries, yo lo que me he fijado en ella es que ella tiene la energía ariana, pero ella no se percata mucho de que tiene la energía ariana, pero como que la vida la sigue empujando a eso, porque ella es un caso interesante, tiene el sol en Libra, el ascendente en Aries, es decir, un sol en casa 7. Entonces, ella... Qué difícil. Sí, qué difícil. Porque claro, tu vida te lleva a un escenario donde siempre estás en contacto con otras personas, pero tienes que estar aprendiendo constantemente qué es lo que tú te tienes que llevar. ¿Qué es tu deseo? O sea, básicamente es tu deseo, lo que dice Aries. ¿Cuál es tu deseo? Pero tu deseo activo. Claro. Deseo activo, Aries. Deseo pasivo, Libra. Entonces, ¿cuál es tu deseo activo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Dónde te quieres mostrar como la primera persona? Donde no te importan las opiniones de otras personas. Y bueno, y en ese caso sería ponerle en las relaciones, porque tipo, tu sol está en Libra y tu ascendente es mostrarte más individual, entonces en tus relaciones tenés que ser más sanamente egoísta, digamos, y mostrar tu deseo de lo que vos querés, qué es lo que querés con la otra persona, pero sin generar una codependencia o simbiotizarte con la otra persona, sin ceder a lo que el otro te viene a pedir, digamos. Sí, bueno, en sí es lo que es el ascendente en Libra, es el camino de la persona que tiene que aprender a ser sanamente egoísta cuando debe serlo. Exacto. En diferentes ámbitos de su vida. Y una de las cosas que es para tenerlo en cuenta, de aquí en adelante en cualquiera de los ascendentes que tomemos, es que el signo que más nos va a representar a nosotros dentro de la carta natal es el planeta regente de el ascendente. Ese es el signo que más nos representa en la carta. Entonces, en el caso de Aries, sería, ascendente Aries, sería ¿dónde está Marte? ¿Dónde está Marte? Entonces, donde esté Marte es el signo que más nos va a representar si tenemos ascendente Aries. Sí, bueno, y ahí ya hablamos, podemos abrir muchísimo más el abanico, pero bueno, la energía de Marte es esto de al inicio, de accionar, de empezar, y también de romper y volver a armar, o sea, es toda la parte más marciana y donde esa persona se siente identificada. Bueno, después pasamos a Tauro. El ascendente en Tauro viene siendo como, yo lo definiría como el camino de la persona que busca la estabilidad financiera sobre todo, que busca el gusto y el placer en los sentidos. En los sentidos, en lo material, en sentirse a gusto, también con las cosas simples de la vida, ¿no? Con la naturaleza o cosas como todo despacio, a su tiempo, nada que genere movimiento brusco, digamos, dentro de sus rutinas o de sus proyectos. O sea, una persona creo que también con ascendente en Tauro va a empezar, pero además de tomarse su tiempo y de que sea despacio, va a ser muy segura de arrancar eso.
O sea, por eso es una energía fija, es una energía de tierra. Claro. Entonces la tierra fija es, yo arranco si estoy seguro. Si no estoy seguro, no sé si voy a arrancar. Sí, Entonces, sí, es verdad, es verdad. Sí, es todo un tema con ellos, es decir, eso sí, es como que necesitan saber si están pisando en piso firme, en suelo firme, Exacto. antes de tomar un paso. Sí, sí, sí. Entonces, sí que estoy de acuerdo con eso. Obviamente se toman mucho tiempo para hacer sus cosas. O si incluso, por ejemplo, si tienen el sol en un signo de fuego y el ascendente en Tauro, lo que pasa es que la vida les va a ir mostrando que para llegar a ese deseo que tienen, a culminar algún tipo o concretar algo, toma tiempo. O sea, materializar algo toma mucho tiempo. Plantar raíces y que crezcan las raíces toma tiempo. Sí. Y hay que aprender a ser lo suficientemente paciente y constante como para desarrollar y saber construir esa base que va a ser algo sólido para lo que se va a construir a futuro. Bueno, también es un tema de sus relaciones, todos sus vínculos necesitan que sean seguros, sentirse seguro con esas relaciones. Tenemos a Scorpio enfrente, que sean fieles, porque habla mucho de la fidelidad también el tema de Tauro, que sean fieles, que sean leales. Leales es más para Leo, pero más desde ese lado, y sentirse seguros con la gente que tienen alrededor. Entonces eso también les genera a ellos estabilidad. O sea, todo lo que genere para ellos dentro de lo cotidiano, estabilidad, ellos se sienten a gusto con eso. O sea, cosas que vengan, como un uranazo ahora que Urano está en Tauro, cosas que caigan así medio de imprevisto, que le cambien los planes y eso, no va a ser una energía que no van a sentirse muy cómodos y claro. Ese es el desafío también un poco de la gente taurina. Todo es cambiante todo el tiempo, todo se puede cambiar, modificar, y es también trabajar esto de no ser tan rígidos en temas en todos los temas material, dinero, relaciones, disfrute, son muchos del disfrute también. Y claro, ese es el desafío, ¿no? O sea, una persona que la vida lo lleva por un camino donde tiene que saber e ir estableciendo en lo que tiene que ser firme, en lo que tiene que ser sólido, donde no tiene que dar el brazo a torcer, donde tiene que ser como la tierra, sólida. Sí. Tener la lección donde a veces ya de pronto está siendo demasiado rígido, demasiado testarudo, obstinado. Se puede quebrar. Se puede quebrar. Es decir, el eje Tauro-Escorpio, entre la casa 2 y 8, es el eje del control. ¿Qué es lo que puedo controlar en el caso de Tauro terrenalmente? Sí. ¿Qué es lo que me pertenece de mis pertenencias externas a mí? Sí. Que yo puedo controlar y cuáles no puedo controlar, y si soy controlador sobre esos temas, qué tan apegada está mi identidad a esas cosas, en el caso dado que yo tenga que dejarlas morir o tenga que dejarlas ir, porque si bien tengo que construir algo, no puedo apegarme tanto a esas cosas como que si tengo que perder, no sé, una casa, casi que pierdo mi identidad. Tengo gente con ascendente en Tauro que es bastante tercos, o sea, como que son muy cabeza dura, les cuesta un poco algunas ideas que son distintas a las de ellos y que están en constante también desafío en esto de que las cosas se le ven diferentes, tema de materia, dinero, son muy apegados a eso también, les cuesta mucho como el soltar o el saber disfrutar también no sé, del dinero, de la plata, de una forma que no sea que les genera inestabilidad. O sea, como que moverme, o sea, el tema de, no sé, el derroche del dinero es una cosa que no entra en una persona que tiene mucha energía taurina en este caso. Pero también, bueno, disfrutan mucho, no sé, de estar al aire libre, naturaleza, de cocinar, de todas las cosas que generen placer, regido por Venus también, Tauro. Todas las cosas que generen placer la disfrutan un montón y se les nota mucho también en ese sentido. Pero bueno, lo que hablábamos, esto del desafío de ir construyendo un camino donde sabés que hay cambios y que tenés que saber adaptarte a esos cambios también. Así que, bueno, esto es un poco la energía taurina. En resumidas cuentas, es como el camino de la persona que tiene que ir buscando pues estabilidad, tiene que ir buscando también cómo aprender a permitirse disfrutar, permitirse tener sus pausas, permitirse aprender a disfrutar, a construir, a entender que el tema de poder llevar algo que sea
a largo plazo pues toma su tiempo, Todo ¿no? su tiempo. Ahora pasamos A los gemelos. a los gemelos, pasamos a A Géminis. los ascendentes Géminis. Ascendente Géminis. Siempre es un tema ascendente Sí. Géminis, ¿no? Toda la energía geminiana es un tema, siempre. Bueno, hablando de charladores, sí, son personas muy verborrágicas. O sea, conozco mucha gente con ascendentes Géminis y hablan. O sea, es como el eterno hablador, creo que es más que un sol geminiano. Es energía de aire, es energía mutable. Son personas que piensan todo el tiempo, están pensando, ideando, buscando caminos. O sea, la energía geminiana es siempre de opciones, tipo, no dos como Libra, son muchas opciones. Entonces es una idea por acá, una idea por allá, transmitir, comunicar. Creo que un ascendente en Géminis habla cómo aprender a comunicarse la persona y poder transmitir esa comunicación. O sea, que no sea una excesiva comunicación, porque podemos tener energía baja, que es una persona como que habla mucho, puede ser una persona muy mentirosa también, o sea, Sí, también. pues, o sea, energía baja puede ser muy desde ese lado, pero bueno, buscar la forma en que esa comunicación sea para en un conjunto, por decirlo Y así. sí, también es el camino de una persona que tiene que aprender a tomar y aprender qué es lo que es tener diferentes perspectivas sobre la verdad. Sí. Diferentes aprendizajes, es decir, tener el dedo metido en diferentes aguas Sí. del conocimiento y a la persona que pueda aprender diferentes cosas y que tome diferentes perspectivas. Entonces la persona, obviamente, como se presenta, lo primero que se nota, que usualmente es el ascendente de la persona, se puede ver como una persona muy intelectual, que sabe de un Sí. montón de temas, que sabe de muchísimas cosas, Muchas cosas. pero realmente tienes el dedo metido. O sea, Claro. puede que no tenga mucha profundidad en el conocimiento Pero claro, de esto. o sea, sabe un poquito de todo. Sabe un poquito de todo, Entonces sí. es como, son personas muy curiosas, son personas que les gusta mucho el conocimiento, leer, muy desde lo intelectual realmente, pero a veces tal vez hace un cursito de algo y no lo termina, pero lo empezó, sabe un poco, arranca otra cosa y así con distintas opciones. Por eso también son muy mentales y tienden a aburrirse también. O sea, porque la energía de aire mutable es todo el tiempo cambiando de ideas. Y es esto, bueno, también de saber dónde orientar tu curiosidad. O sea, porque no podemos saber, sí podemos saber de todo un poco, pero llega un momento que necesitas como darle un poco de solvencia a eso también, y creo que ese camino es entender que tu cabeza puede ir para muchos lados, pero buscar el foco desde algo que puedas mantener en el tiempo también. Y sí, también otra cosa que es difícil, digamos, para una persona que tiene ascendente en Géminis, es poner el pie firme en decir, esta es mi verdad, esta es la verdad, porque es una persona que en la vida lo ha llevado o la ha llevado a entender que la verdad tiene diferentes Bien. puntos de vista. Sí. Entonces puede entender un punto de vista y puede entender el diametralmente opuesto. Claro. Entonces, como tiene en cuenta tantos puntos de vista de maneras diferentes, entonces dices como, bueno, me puedo parar acá o me puedo parar allá, Sí, sí, pero sí. no podría decir como, es que esta es donde estoy parado. Es que creo que no llegan a decidirse porque pueden estar de acuerdo con las dos. O sea, puede ser abogado del diablo tranquilamente. O sea, puede ir para los dos lados y estar de acuerdo con las dos opciones, o la tercera también. Por eso también son como son buenos para esto de intercambiar ideas o estar bien con los distintos pensamientos. No es algo tan dogmático como un Sagitario con él, ¿entendés? No es Sí. algo tan firme que va por su verdad y lucha por eso, sino que está de acuerdo con vos, con tu idea, y está todo muy bien, y es muy difícil también para esa persona en su cabeza entender para qué lado va. Entonces es también un poco eso de pararse desde su ideal, como vos decís, y poder seguirlo y no perderse tampoco en el camino. Que Claro. es muy difícil para una energía geminiana porque Mercurio, que rige Géminis, es una energía muy rápida y es lo más cercano al Sol también. Entonces Sí. es rápido y piensa y hoy tiene una idea, en 2 horas la cambió, o la modificó. Y capaz que mañana piensa algo totalmente distinto y está bien para esa persona entender que puede cambiar de parecer.
Sí, es un ascendente social, es decir, socialmente es bastante agradable, Sí. es fácil, O sea, son muy joviales, suelen ser como muy fáciles de conectar porque uno puede conectar con ellos de muchos puntos de vista diferentes. Es decir, cuando ya viene el tema de la estabilidad emocional con ellos, puede ser bastante complicado porque el camino de vida que los lleva es al de estar en varias cosas al mismo tiempo, sí. y eso puede que cambie un poquito, o sea, ya sea difícil para la estabilidad porque uno no sabe dónde están parados. Y tal vez no saben mantener algo a largo plazo. O sea, Géminis habla de algo a corto plazo siempre. Son los viajes cortos, es todo lo cercano y lo que es a corto plazo. Los mensajes touch and go. Exacto. El desafío también de decir, bueno, ¿puedo mantener algo a largo plazo? O sea, puedo, lo que sea, una relación, un estudio, un trabajo, o sea, un vínculo. Entonces, eso es lo que también les trae el tema del ascendente. Y también pueden ser personas que estén en constante movimiento, o sea, porque Géminis habla de movimiento y que viajen constantemente, o sea, trabajen, tengan un trabajo más de home office y se muevan para distintos lugares geográficamente, o de tener varios trabajos también. O sea, creo que la forma armónica de tener este ascendente sería una persona que trabaje mucho con comunicación, sí. Es decir, que trabaje mucho con absorber diferentes formas de comunicación, sí. Y esparcir sí. Esta información, pero también entender que tiene que incorporar lo del polo opuesto. Sí. Es decir, que en algún momento tiene que decir, yo creo que esta es la verdad. Acá. Es por acá. Sí. Bueno, y ahora pasamos de Géminis a Cáncer. A Cáncer, los cangrejitos. Los cangrejitos, pasamos a esa energía. Bueno, los cangrejos. Bueno, el ascendente Cáncer es uno de los ascendentes más cambiantes, diría, de todos, porque la luna es el segundero del zodíaco, ¿no? Sí. Entonces ellos van a sentir los cambios diarios bastante fuerte porque la luna se opone al planeta, solamente dura 2 signos por planeta, es decir, cambian bastante, es un signo bastante emocional. Sí. Es el primer signo de agua, es un signo muy vinculado a lo maternal, ¿no? Sí. Es decir, es un signo que usualmente la persona que tiene ascendente en Cáncer está muy vinculada con los temas que la madre dejó pendiente. Si la madre no fue capaz de ser emprendedora, la persona es emprendedora. Si la madre no fue capaz de hacer X o Y cosa, la persona nace como con la misión de cumplir aquello que la madre no fue capaz de cumplir. Sí. Entonces, usualmente el ascendente Cáncer es bastante sentimental, como bastante cambiante, como sí, que... Muy hogareño, muy de priorizar lo familiar, la familia, sí. Reservados, son bastante reservados en eso, en sus emociones, tienen esto de ser muy privados de su intimidad, o sea, no es fácil que un ascendente en Cáncer sea comunicativo de sus emociones o expresivo de sus emociones, excepto que se sienta cómodo, y es esto del cangrejo, o sea, para que pueda salir y se sienta cómodo para poder generar una intimidad. Sí, es la persona también responsable de encargarse mucho de la parte emocional de la familia. Sí. Entonces la persona se encarga mucho de lo que sea que otras personas dentro de la familia sientan, de maternizar mucho a la persona que tienen enfrente, de hacerse cargo de muchas cosas que de pronto la otra persona es capaz y no puede hacerse cargo, o la persona siente que tiene que ayudarle. Es decir, es un ascendente, la persona usualmente se presenta como una persona muy dulce, muy suave, muy tierna, o sea, puede que el sol sea completamente diferente, pero sí. Usualmente se presenta como alguien que es bastante suave y sin embargo tiene cierta capacidad de aguante, sí. Porque ese eje de Cáncer y Capricornio es un eje que aguanta bastante, es decir, aguanta fuertes golpes y fuertes responsabilidades que tienen que ponerse, que tienen que encargarse de esas cosas. Y el ascendente en Cáncer también tiene que entender que sus emociones tienen cabida dentro de su ser. Yo tengo un primo, sí. Que es Capricornio, ascendente Cáncer, Luna y Sol en Capricornio y ascendente en Cáncer. Entonces imagínate, una persona que es supremamente seria, fija, firme, que es muy echada para adentro, que no comparte nada, que cree que puede con todo,
con un ascendente cáncer que le dice como capaz si no puedes con todo, capaz si necesitas permitirte romperte emocionalmente cada vez que sientes que lo necesitas mostrar emociones y necesitas mostrar cariño frente a tu familia, porque necesitas también ser la persona que continúa con las herencias y con las costumbres de tu cultura, de esa familia a la que perteneces. Sí, bueno, sí, es un poco esto del linaje familiar que lleva cáncer encima, ¿no? Y creo que muestran y se identifican mucho también con esto de que son personas muy, esto que decís, maternales, y la gente se siente atraída por eso y como que sienten que es una persona protectora. Su camino inicia por aquello que lo mueve emocionalmente. Y aquello que la hace a la persona llevarlo a la protección familiar. Exacto. A poder proteger a otras personas, cuidar a otras personas, Sí. maternizarse a otras personas. Tienden a cargarse bastante de responsabilidades afectivas que no le conciernen, pero eso es cuando ya se van al exceso, ¿no? Y sí, y hay que ver, bueno, dónde esté su luna, porque habla de necesidades también, entonces es, bueno, cuál es la necesidad de esta persona con ascendente en cáncer también para cubrir eso que tiene. Así que, bueno. Y claro, las necesidades es un ascendente que se nota bastante por ese tema de las necesidades. O sea, como está el regente de la luna, es una de las cosas que no se puede evitar, Sí, porque es una necesidad de la es persona. una necesidad. Entonces, es el camino como de la madre, Sí, el que materniza, el que se encarga de las necesidades de otros y de que tiene que estar pendiente de las suyas propias, ¿no? Pero bueno, eso creo que es por el ascendente en pero cáncer. sí, para cáncer. Bueno, pasamos a Leo. Pasamos a Leo, tu ascendente. que me encanta. Cuéntanos, ¿qué es tener un ascendente en Leo? Ah, qué difícil. Ascendente en Leo, regido por el Sol. Creo que donde esté el Sol en nuestra carta es donde nosotros vamos a sentirnos identificados y hacia donde es el camino que tenemos que seguir. Los ascendentes en Leo tienen esto de saber liderar, o sea, tienen esta energía como de llamar la atención sin querer llamar la atención, esto de ser líderes, de ser leales, también de ser carismáticos y de mostrar eso al mundo. A veces tienen como una dualidad en eso de quiero ser visto y al mismo tiempo no, y si soy visto como que me escondo, y cuando estás en esta energía de querer llamar la atención, no estás llamando la atención. Entonces es como, bueno, jugar un poco con eso en esa energía. Son personas que dependen de el Sol, que encima al ser su regente, todos los meses, o sea, en cada cambio del signo zodiacal con el Sol, la persona como que siente, va con esa energía del momento. O sea, ahora el Sol está en Aries, entonces bueno, se potencia más esa energía, después pasa a Tauro y siente como, bueno, una energía más pasiva, más tranquila, con Géminis algo más en movimiento, comunicativo y demás. Entonces todo el año siempre está como cambiante en eso. Dependiendo de qué época del año caiga. Estamos, claro. Enfrente tiene Acuario, que es como la energía también de los grupos. O sea, Acuario te dice, todos, o sea, no sos vos solo, somos todos podemos ser únicos. Y Leo tiene esto de, bueno, yo quiero ser único, yo soy la persona más importante. Entonces es trabajar esto de no sos la única, no sos el más importante, no sos el único, sino que podés ser el único, muchos de los únicos que hay en la comunidad. Claro. Así que bueno, nada, el camino yo creo que es también aprender esto de saber cómo liderar grupos, liderar tu vida, jugar un poco con esto de llegar al centro. O sea, una persona que tiene ascendente Leo usualmente es una persona que yo veo que tiene la tendencia a llegar al centro incluso cuando no la está buscando. Por ejemplo, con una persona que tiene sol en la casa 12, pues sol en la casa, no sé, en la casa 6 o en la casa 8, sí, que son usualmente casas más que echan para adentro. Yo veo que la persona que tiene el ascendente en Leo igualmente es una persona que el camino de vida que eligió es el camino de estar en el centro, en el spotlight, en el punto de atención donde la persona necesita que le pongan atención de diferentes formas, y es una persona que merece atención en diferentes ámbitos. Por ejemplo, una persona puede requerir atención en el ámbito familiar o en el ámbito profesional o en el ámbito de la herencia, por ejemplo.
Un ejemplo claro que yo tengo así en la mente es por lo menos el rey Carlos de Inglaterra. El rey Carlos tiene el sol en Escorpio y el ascendente en Leo. Es decir, el ascendente en Leo, una de las cosas, una de las varias interpretaciones que tiene es el camino de la realeza, el camino de ser rey de algo, porque claro, el rey es el centro de algo. Entonces, eventualmente llegó a ser rey y eventualmente las cosas giraron en torno suyo y en la vida de él seguramente él siente que las cosas giran en torno a las decisiones que él fue tomando en su vida. Sí, que le fueron más bien impuestas. O sea, él no decidió y por linaje le tocó ser centro de atención y así es como lo vive también cualquier ascendente en Leo. A veces es esto mismo que decís, de tenés que ser centro de atención aunque no lo quieras y te ponen en esa posición y el destino te lleva a que seas vos el líder del proyecto, el líder de la familia, el que lleva, el que se pone al hombro, el que arranca con eso. Son personas muy leales, son personas que generan mucha confianza y esto de generar confianza es confían en él y que va a saber hacerlo porque es como el rey de la... El rey del lugar. El rey o la reina, claro. Y a veces eso puede ser que por lo menos a mí me pasó que yo no lo sentía desde ese lado, pero era como que todo el tiempo el empuje para que sea así, hasta que uno lo tiene que asumir. Ahora, cuando lo asumís, decidís si querés ser el centro y vas con eso, o que bueno, tenés que ser el centro y bueno, lo vas llevando de una mejor manera. Supongo que el ascendente, pues ahora que lo pienso, el ascendente en Leo, donde uno tiene el sol en el signo y la casa, es en qué ámbito de la vida uno va a ser la persona central. La persona central. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, el sol en Cáncer y el ascendente en Leo, viene siendo una persona que usualmente vendría siendo el centro del hogar, de cierta manera. Ese es el centro del hogar, o sea, muchas cosas del hogar giran alrededor de él o ella, que van girando y van cambiando alrededor de lo que él o ella decide. Y se va a lucir ahí en el tema de la familia. El tema de la familia cumple ese tipo de mito. Por ejemplo, en tu caso, que tienes el sol en Géminis, ¿cómo lo sientes? ¿En qué ámbito sientes que ya has llegado a ser el centro de? Bueno, a mí me toca más en la parte de grupos y creo que lo llevo más a eso, o sea, de grupos, de lugares de pertenencia, sea grupos de amigos, grupos de trabajo, donde haya más gente, donde yo pueda enseñar o pueda liderar o pueda ayudar a que ese grupo crezca y que de alguna forma sentirlo como que, bueno, me ven a mí como una guía para hacerlo, o sea, siento a veces como que confían en mí aunque no me conozcan. Entonces se siente un poco eso y uno siente un poco esa responsabilidad de decir, bueno, me toca hacerlo y vivirlo como desde ese lado, bueno, ponerte un poco de poner las cosas, de llevarte las cosas al hombro y de cubrir distintas necesidades y de ser la persona que inicia, que habla, que comunica, la cara visible de. Entonces es como, bueno, sos la cara visible de tal vez todo algo que viene atrás tuyo, pero la cara visible sos vos. O sea, como... Es decir, podría decir que serías como la cara, de pronto, o la voz que habla en tus amistades. Claro, en mis amistades o en grupos o en... Sí, me pasaba que cuando era más chica, esto de siempre era yo como la que tenía que hablar organizar para... O sea, siempre era como en voz de los demás. Es la persona, o sea, una persona, la vocera, así. La vocera del pueblo. Sí. Pero creo que, bueno, un ascendente en Leo es un poco eso, porque tal vez esa persona no tiene todo el conocimiento, pero sí consolida el conocimiento de los demás, de sus grupos o de donde tenga que hacerlo, para transmitirlo en otro lado, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces es como, bueno, esto habla un poco de la cara visible en tema de grupos o en tema de familia o donde tengan trabajo, tema de relaciones, tal vez teniendo Acuario enfrente es como, bueno, las personas más desde el lado de Acuario, la persona que tenés enfrente es el distinto, o habla más de una cuestión más liberal y bueno, Leo es un poco más del individualismo. Claro. Entonces entender que esto que decíamos al principio, que uno puede brillar en el grupo, pero no opacar al grupo, sino como ayudándolos a brillar también, claro. como regencia del sol. Y claro,
Claro, entiendo, claro, el Sol, igualmente astronómicamente hablando, es el que distribuye su luz hacia todos los demás hacia todos los planetas. demás planetas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es bueno compartir un poco de esa luz, digamos, que irradia, pero no a nivel de quemar a las personas, sino Claro. como iluminarlas. Claro, supongo que ese es el, digamos, el lado, digamos, todos los planetas, todas las posiciones y ascendentes y todo en astrología tiene su lado armónico e inarmónico. Sí, Supongo que el inarmónico del ascendente Leo sería quemar a otras personas, sí, como avasallar demasiado avasallar. la atención Sí, de algunas de las personas que tienen alrededor y ser excesivo, ¿no? Como sí. demandar demasiada atención, porque una cosa es tener atención con un propósito y la otra es tener atención simplemente por querer tener atención. Sí, sí, encandilar al resto. Entonces, creo que un poco el desafío también de los ascendentes Leo es esto de dentro de su individualismo, o sea, y en esto de ser centro, pero que acompañe a los demás y no que sea él solo Sin siendo él motivo, solo sin motivo claro. y llevándose a los demás puestos o que a los demás no les importe. Así que es un poco por ese lado. Bueno, bien por el ascendente Leo. Me gusta, Muy bien. me gusta, Bien, me gusta. chévere. Ahora el siguiente es ascendente En Virgo. Virgo. Un ascendente interesante, me parece a mí. Sí, Es un ascendente, el ascendente del meticuloso, del servicial, del doctor incluso, del sí. médico, del que sabe cómo corregir los problemas de otras personas, camino de el que está en servicio de meticulosamente observar todo lo que necesita otras personas para poder llegar a cierto grado de perfección, por así decirlo. Sí. Sí, yo creo que también es ese grado de meticulosidad poder llevarlo para que pueda ayudar a las otras personas y no ser un detallista o un perfeccionista a nivel crítico, porque acordémonos que Virgo tiene ese grado de ser tan crítico dentro de sus detalles y ser tan analítico, entonces es utilizar ese don que tiene, pero para poder ayudar al otro. O sea, Virgo es el signo del servicio, o sea, siempre es servicial con un otro. Entonces es a no excederse tampoco en el servicio, o sea, como que que la otra persona no sea que sea tan servicial que pongas a las otras personas por sobre tu persona. Y claro, sí, obviamente la persona ascendente en Virgo, a mí una de las cosas que yo he notado en el eje Virgo-Piscis es que tienen el tema de la obsesión. Entonces son obsesivos, en el caso de Virgo, con observar lo que otra persona o lo que algún sistema o algo necesite para perfeccionar. Es decir, cómo un sistema puede ser más optimizado, algo se puede hacer mejor, cómo se puede hacer algo de manera más sostenible, cómo poder llevar algo en el día a día como un hábito y que sea sostenible a largo plazo. Es mucho el ascendente como de la hormiga. Es decir, el que está trabajando todos los días, poquito a poquito, y va trabajando taga, pero si la persona no sabe cómo medirse en sus esfuerzos, puede llegar a ser tan excesivamente servicial que se le puede volver casi que un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, es esto de que no se desborden tanto en esto de analítico y tan detallista y tan... porque se vuelven como controladores de eso, y controladores del tiempo, entonces es que se exceden también en ellos mismos, en esto de... Se vuelven muy estructurados, o sea, porque igual es un signo de tierra y al mismo tiempo dentro de su estructura, pero al ser mutables, es como que dentro de su estructura tal vez pueda haber cambios, pero no dejan que entren cambios tampoco. Es como que ellos tal vez ponen un proyecto en un lazo de tiempo y si no sigue con toda su rutina, porque eso es el signo de la rutina, o sea, todos los días tiene que ser a determinada hora y demás, y si algo cambia sus planes, es como que aprender también, un poco como hablábamos de Tauro, como que pueden haber cambios y creo que ellos tienen, al ser mutables, tienen la facilidad de poder salir por otro lado, por otro camino, pero si te vuelves tan obsesivo, nunca vas a encontrar otro camino para salir. Y sí, es uno de los signos que tiene que aprender lo que es el estado de flow.
lo que es el estado de flow, dentro de lo que yo he visto, el estado de flow que tanto se habla, de que deja fluir y que fluya y que todo eso. Bueno, no le puedes decir a un Virgo que fluya. ascendente Virgo, bueno, claro, no sé, o sea, usualmente entiende como que se entiende o se malentiende que el estado de flow es como tranquilo, deja ir y acuéstate y tranquilo que todo se... No, el estado de flow realmente lo que es el punto medio entre hacer todo lo que esté en tus manos, que puedes hacer frente a que algo se te dé, sí, y el aceptar que hay cierta parte que no depende de ti, sí, que depende del universo, y que hay una parte que ya no depende de ti y la parte que sí, o sea, tener un equilibrio entre lo que sí depende y lo que no depende de ti. sí. Saber dibujar línea y decir como, bueno, hasta acá hice lo que pude, organicé lo que pude, lo manejé todo, lo puse en cuadrículas, lo organicé todo, taca, 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 y todo matemáticamente me da hasta que me llega a un resultado final. Y también, en cierta manera, decir como, bueno, hice todo lo que estaba en mis manos, y el camino de vida que me fue llevando fue el camino de saberme organizar y saber todo esto, pero también llegar a cierto punto de no llegar a un trastorno obsesivo compulsivo y decir como, bueno, después de aquí para adelante ya no depende de mí, ya tengo que soltarlo. Ese es el estado de flow real. No, el dejar fluir creo que no es algo, no es algo que vaya con una energía virginiana. Y en esto que hablamos un poco también de sus rutinas, y son personas que son muy organizadas con su vida, o sea, con el trabajo, porque bueno, a ver, Virgo, regente de la casa 6, trabajo diario, rutinas, salud, temas del cuerpo. Entonces es como, bueno, son muy estructurados y meticulosos también en eso de ellos mismos. Por eso también se los vincula con profesiones como la salud y demás, porque creo que están preparados para ser muy esquemáticos en las cosas que hacen. O sea, y en eso el trabajo es muy notorio en ellos. Yo soy partidario de pensar que el primer signo del zodiaco que tiene doble regencia es Virgo, en mi opinión. Por un lado Mercurio, porque sí suelen ser muy comunicadores, muy verbales en lo que ellos piensan que está correcto y que no, pero también por otro lado está Quirón, Sí. y Quirón es la herida, y la herida en el caso de Virgo es la herida primaria, donde tenemos que aceptar la frustración de que nada es tan perfecto como nosotros lo creemos, porque la perfección en la mente humana es algo diferente a lo que es la perfección real. Es decir, la perfección real es hacer nuestra parte y entender que hay cierta parte que simplemente es dejarlo ser. Es dejarlo ser, o sea, la naturaleza tiene el universo tiene su orden y su forma, y eso es perfecto tal cual como es. Y aceptar eso trae algunas frustraciones que están regidas por ese Quirón. Entonces por eso creo que el ascendente en Virgo debería mirar dónde está Mercurio y dónde está Quirón en su carta natal. Sí. Bueno, esos fueron los primeros 6 signos. Espero les haya gustado, que haya sido bastante informativo para ustedes. Nos vemos en la segunda parte con de Libra a Piscis, los próximos ascendentes, así que bueno. Los últimos 6. Gracias. Listo, que estén muy bien y espero les haya gustado.